Este es un caso de una bodega, son 20.000 metros cuadrados de hormigón visto. Y el problema que tenía el jefe de obra en esta sección en particular, en esta sección que estamos mostrando, es que esto tenía casi 9 metros de altura y tenía que ser llenado en 2 veces. El problema es que cuando estaban posicionados los encofrados y las armaduras, no podía ver con claridad cuáles de estos tabiques estaban llenados en la primera vez, en la primera colada, cuáles estaban llenados en la primera y en la segunda, y cuáles eran los volúmenes involucrados para que él pudiera controlar y pudiera pedir y certificar. En esta situación, con este escenario, se creó un panel de control, de seguimiento, que justamente respondía a las necesidades particulares del jefe de obra. Necesitaba una planta con la posición de los tabiques, necesitaba una perspectiva de ubicación de solamente esa zona con los tabiques, necesitaba tener una vista 3D en donde se mostraran los tabiques que quedaban sin colada, y acá se mostraba en forma gráfica el avance de la primera y segunda colada asociado a una tabla de cómputo que indicaba la zona, su posición, el tipo de tabique, la descripción si lo tuviere, si estaba lleno en la primera colada y en la segunda colada, y cuáles eran los volúmenes involucrados como totales, volumen de colada primera, volumen de colada segunda. Este era el escenario necesario que respondía a las necesidades particulares de esta obra. Lo que se preparó fue una condición en donde solamente el jefe de obra tomaba esto como un expediente y lo único que le indicaba en sus características paramétricas es que había recibido, por ejemplo, la primera colada. Lo que hacía, digamos conceptualmente, en este caso de la herramienta Revit, era separar y colorear la zona en que se había recibido los tabiques, la primera colada, en todas las posiciones que se habían predefinido, e inclusive también en la tabla de cómputos en donde se marcaba con naranja que la cantidad de volumen que había llenado esa colada era de 20,15 metros cúbicos y que la previsión necesaria para terminar el llenado eran de 12,88 metros cúbicos. Esto generaba una documentación asociada que se podía generar y ver en forma de seguimiento de obra, en donde aparecían a modo de fotografías en unas instancias en el tiempo justamente el progreso de esas llenadas, para que el área de certificación de obra ahora pudiera efectivamente realizar el pago y constatar que estos fueron los tabiques que se habían llenado en esta primera instancia. Conforme seguía el proceso de llenado, lo que se hacía era justamente marcar cuáles de estos elementos, de estos tabiques ahora iban a recibir la segunda colada y por supuesto la primera colada, y allí se generaba una nueva impresión que quedaba plasmada en este tipo de archivo de seguimiento, que aparte es totalmente inviolable. Conforme la obra seguía, por supuesto, ahora podríamos marcar los tabiques como ejemplo que habían recibido su segunda colada y por supuesto la planilla iba a reaccionar y los colores naranjas de primera colada y verdes de segunda colada se iban a definir tanto en los diferentes puntos de vista, en planta como perspectivos, como así también en las planillas de cómputo y seguimiento que identificaban estos procesos.